Buenos días con el jurado, con el comité de la Sociedad de ADIPER, asistentes, doctores, compañeros. Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy voy a exponer mi trabajo que tiene como título Variación diaria de la glucosa influenciada por el uso de corticoides en pacientes atendidos por COVID-19 en la ciudad de Lima, Perú. Mi nombre es Blanca Rosa Carranza Zavala y soy residente de tercer año del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Pues bien, vamos a empezar. La epidemia por COVID-19 en el Perú nos ha azotado tremendamente y esto se debe a que presentamos uno de los más altos índices de incidencia y de mortalidad a nivel mundial. Y esto va a incrementar en la población que tiene factores de riesgo, como por ejemplo, en los hipertensos, en los diabéticos y en la obesidad. Ahora, cabe acá recalcar que en el 2015 el doctor Seclen hizo un estudio a nivel de Perú, en donde determinó que el 7% de la población eran diabéticos y el 22% tenían ya un estado de prediabetes. Entonces, aunando todo esto y viendo que conforme ha ido pasando el tiempo, esta prevalencia e incidencia de diabéticos ha ido incrementando enormemente, pues bien, al 2021 vamos a ver que estas cifras van a ser aún más elevadas. El estudio de Recovery que se realizó en el Reino Unido y en el cual determinó de que el uso del corticoide, en este caso viene a ser la dexametasona, va a producir una disminución de la mortalidad durante los 28 días en los pacientes. Ahora, ellos también vieron que disminuyó en 1/5 en los pacientes que necesitaron oxigenoterapia y 1/3 en los que ya necesitaron ventilación mecánica invasiva. Ahora, todos estos beneficios del uso del corticoide se debió a que se vio que había una disminución de la cascada inflamatoria. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que no todos son efectos benéficos. La corticoterapia en general se ha demostrado ampliamente, incluso antes de la pandemia, que va a ocasionar en los pacientes de que haya un incremento en la resistencia de la insulina. Incluso se dice que esto puede llegar a aumentar más del 60 al 80%. Asimismo, vamos a encontrar que va a haber un aumento de la producción endógena de la glucosa y va a haber un aumento del efecto de las hormonas contrarreguladoras. Entonces, todo esto va a ocasionar que el aumento de la glucosa en los pacientes, ya sean diabéticos o no diabéticos. Entonces, tenemos que tener en consideración este punto durante el tratamiento de nuestros pacientes con COVID-19. La asociación tanto de diabetes y corticoterapia va a producir una exacerbación de las excursiones glicémicas y hay que tenerlo en cuenta desde el inicio del tratamiento. Asimismo, vamos a ver que se ha demostrado que estos pacientes van a presentar hiperglicemias sostenidas durante el tiempo y que esto va a conllevar que durante la hospitalización, nuestros pacientes con COVID-19 presenten una serie de intercurrencias y va a conllevar a un aumento de la mortalidad, que es el efecto adverso que nosotros no vamos a querer. Asimismo, está bien determinado y establecido que la hospitalización en los pacientes va a incrementar el estrés y esto, aunando con el uso del corticoide, va a producir que el control de la glicemia se empeore. Los pacientes hospitalizados que presentan hiperglicemia se ha determinado ampliamente que hay una mayor morbimortalidad, por lo cual es necesario tener en consideración. Por otra parte, un control adecuado de la glucosa va a tener una serie de efectos benéficos, y entre los cuales más importante a tener es una disminución de los días de hospitalización. Perdón, doctora, un minutito. A todos los panelistas, mantener sus micros y cámaras apagadas. Sobre Carlos Cárdenas, por favor, apaga tu micro. Gracias. Disculpe, doctora, la interrupción puede continuar. Ya, doctor, no se preocupe. También vamos a ver que va a producir una disminución en el fallo multiorgánico. Y lo más importante es de que en los pacientes se va a ver una disminución de la mortalidad.
Entonces, esto nosotros que tenemos que tenerlo en cuenta y tenerlo bien claro desde el inicio de que nuestro paciente nos llega ya sea a las áreas de emergencia, de un hospital, de un centro de salud, de un consultorio. Asimismo, actualmente, debido a esta pandemia por COVID-19, los médicos en general, todos tenemos grandes retos en la terapéutica, no solo los endocrinólogos, sino también incluso hasta los médicos generales, ya que debido a esto hay una triada que no podemos desglosar, que va a ser COVID-19, diabetes mellitus tipo 2 y dexametasona. Entonces, todo esto lo tenemos que usar en un bloque, ya que si nosotros utilizamos alguno de ellos de manera independiente, pues vamos a descuidar lo otro. Si bien los pacientes con COVID-19 se ha demostrado que con el uso de la dexametasona hay una disminución de la inflamación a nivel de lo que es parénquima pulmonar y con eso vamos a poder modular la progresión de este daño. Pero, sin embargo, en los pacientes que tienen como diagnóstico diabetes mellitus tipo 2, si nosotros no controlamos la glucosa de estos pacientes, no vamos a lograr tener un control glicémico adecuado. Entonces, es muy importante cuando llegue un paciente a nuestras manos, tener en cuenta esto, ¿no? Ya que no solo vamos a tener que tener en consideración que el uso de la dexametasona va a disminuir la mortalidad, sino que si mi paciente diabético no está bien controlado, esta mortalidad se va a incrementar debido al aumento de las hiperglicemias sostenidas que van a presentar estos pacientes. Entonces, nosotros al tener en claro estas dos cosas, pues vamos a ver que nuestros pacientes van a tener una adecuada evolución. Entre los objetivos de nuestro estudio, bueno, el primario va a ser determinar si la variación diaria de la glucosa está influenciada por el uso de corticoides en pacientes atendidos con neumonía por COVID-19 y en que requirieron oxigenoterapia en la ciudad de Lima, Perú. Y entre nuestros objetivos secundarios que hemos empleado es determinar si esta variación diaria de la glucosa en los pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos, que requirieron el uso de dexametasona. Entre material y métodos, bueno, vamos a ver que nosotros utilizamos un corte prospectivo. Nuestro muestreo fue por conveniencia y se tomaron glucosas capilares diarias en un total de 4, de los cuales los horarios fueron los siguientes: 6 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde y 10 de la noche. Asimismo, nuestra población estuvo compuesta por 53 pacientes, los cuales todos estuvieron hospitalizados con el diagnóstico de neumonía por COVID-19 y que requirieron oxigenoterapia desde el inicio del ingreso hospitalario. También hemos tomado en cuenta que estos pacientes iniciaron el tratamiento con este corticoide en hospitalización, lo que quiere decir de que no tuvieron como antecedente el tratamiento ambulatorio. Este estudio se desarrolló en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza durante el periodo del 1 de julio al 31 de agosto del 2020 y fue aprobado por el Comité de Ética y la Oficina de Docencia e Investigación. En lo que respecta ya al procedimiento de nuestro estudio, pues bien, vamos a ver que durante la administración de dexametasona se realizó el monitoreo glicémico capilar durante 4 veces al día, con los horarios que anteriormente mencioné. Y bueno, idealmente hubiera sido que utilizar un paint of core, pero lamentablemente, y ajustándonos a la realidad de nuestro país, pues nosotros tuvimos que emplear un automonitoreo de glucosa. Asimismo, cabe recalcar que después de que los sujetos terminaron el tratamiento con lo que es la dexametasona durante 10 días, se determinó controles de glucosa durante 72 horas finalizado dicho tratamiento. En los pacientes que presentaron hiperglicemia, a todos ellos se les indicó tratamiento con insulinoterapia. Asimismo, utilizamos el programa estadístico STATA con la versión 11.1. En el análisis estadístico, pues bien, vamos a ver que tanto para las variables cualitativas fueron expresadas a través de frecuencias y porcentajes. Y para las variables cuantitativas, pues utilizamos el test de Shapiro-Wilk. Asimismo, hemos empleado un tipo de regresión que tiene como nombre PAG. También
lo que es el intervalo de confianza del 95%, y para ver si una variable era estadísticamente significativa, se tomó el valor del P menor de 0.05. Ahora, todas nuestras variables que cumplían con este requisito del valor del P, posteriormente pasaron a lo que es la estadística multivariada. En los resultados de nuestro estudio, se vio que como la población fue de 53 pacientes, en total nosotros obtuvimos 352 mediciones de glucosa capilar. Esta es la tabla. Esta tabla número 1 nos habla acerca de las características generales de nuestra población, en el cual podemos observar que la mayor parte de la población fue de sexo masculino, con un 56%. También, en lo que respecta a si presentaron diabetes como diagnóstico de ingreso, pues bien, la mayor parte presentó este diagnóstico con un porcentaje de 51%. Y en lo que respecta a la obesidad, pues la mayoría no presentó este antecedente. En los análisis de laboratorio al ingreso al hospital encontramos una mediana de glucosa sérica de 140, de hemoglobina en 13.7, TGO y TGP en valores de 34 y 45 respectivamente, PCR en 11.1, creatinina sérica en 0.75 y una hemoglobina glicosilada en 9.7. Pero aquí hay que recalcar que esta hemoglobina glicosilada solo se los tomó a los pacientes que ya tenían el diagnóstico previo de diabetes mellitus, que en total van a ser 27 pacientes. En la segunda tabla, que vemos ya las características, pero ya estratificándolo en dos grupos, tanto diabéticos como no diabéticos. En el grupo de diabéticos, que van a corresponder a 27 participantes, pues se vio que igual el sexo masculino fue el que tuvo mayor porcentaje, con un 56%. En comparación a los grupos de no diabético, bueno, también se observó lo mismo. En lo que respecta ya a la edad, pues presentaron una media de 60.18 en el grupo de diabéticos y en el grupo de no diabéticos de 57.19. En lo que es la obesidad, en ambos grupos se observó que no presentaron un aumento de un mayor porcentaje en ambos. En los análisis de laboratorio al ingreso del hospital, bueno, la glucosa sérica sí fue considerablemente mayor en el grupo de diabéticos con una media de 275 versus el otro grupo que tuvo una media de 122. En lo que respecta a la hemoglobina, pues vamos a ver que tienen valores similares, pero a nivel de lo que es el TGO y el TGP, la media fue considerablemente menor en el grupo de diabéticos, en contraparte que en el grupo de los no diabéticos, donde tuvieron cifras muchísimo más elevadas. Los valores de PCR también fueron similares en ambos grupos y los valores de la creatinina también no hubo un aumento, una gran variación. En la siguiente tabla, esto nos va a demostrar un análisis bivariado de las variaciones de la glucosa conforme van a transcurrir los días de hospitalización, según el uso de corticoides en los pacientes con neumonía COVID-19. Aquí vamos a poder ver cómo fue la variación diaria en los 4 monitoreos de glucosa que nosotros habíamos considerado. 6 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde y 10 p.m. Asimismo, vamos a tener un valor promedio diario y un valor promedio diario completo. En lo que respecta a la glucosa de las 6 de la mañana, si nuestro sujeto presentaba un valor basal de 134, después de haber administrado el corticoide, vamos a ver que se va a incrementar en 23.9. Y vamos a ver que va a presentar también va a ser un valor estadísticamente significativo. Lo mismo se presentó en el valor de la glucosa de las 10 p.m., en el cual, si presentaba una glucosa al inicio de 153, posterior al corticoide va a incrementar en 46.5. Asimismo, la glucosa del promedio del día. Si mi paciente viene con una glucosa de 165, posterior al tratamiento va a incrementar en 14.9. La siguiente tabla ya es acerca de un análisis multivariado y anidado, en donde podemos ver que aquí tomamos los valores de glucosa que fueron estadísticamente significativos, dentro del horario, lo que es acá 6 de la mañana, 10 de la noche y la glucosa promedio. Pues bien, vamos a ver
que si nuestro paciente al inicio presentó una glucosa de 93, con el uso de corticoide se incrementó a 23, a más de 23. Pero si este paciente ya tenía el diagnóstico de diabetes previo, este aumento de glucosa fue más considerable, llegando a aumentar 82 del valor basal, que quiere decir que casi duplica su valor. En lo que es la glucosa de las 10 pm, si nuestro paciente tiene una glucosa de 105, posteriormente al uso de corticoides va a incrementar en 44. Y si nuestro paciente ya tiene el diagnóstico de diabetes, va a incrementar 118, lo que quiere decir que va a incrementar más del 100%. Y en lo que es la glucosa promedio, si nuestro paciente tiene un valor de 113, posterior al uso de corticoide, va a incrementar en 15. Pero si tiene diabetes, va a incrementar en 101, lo que también casi va a duplicar el valor. Entonces, con esto vamos a ver que si nuestro paciente es diabético, van a tener una elevación muy considerable de los valores de glucosa posteriormente al inicio del tratamiento con lo que es el corticoterapia, en este caso la dexametasona. Este es un gráfico en donde es el monitoreo glicémico capilar, pero de los pacientes que no son diabéticos, en donde vamos a ver que tenemos la línea azul, que viene a ser los que utilizaron dexametasona, y en la línea roja, todos los pacientes que no utilizaron dexametasona. Y aquí hemos considerado los horarios de la glucosa que al inicio se dijo. Posteriormente, cuando el paciente hacía uso de este corticoide, se vio que había un aumento de estas glicemias, pero no hubo un aumento tan significativo, no hubo una excursión significativa. En cambio, en el segundo gráfico vamos a ver que es el monitoreo glicémico capilar, pero de los pacientes diabéticos, en los cuales vamos a ver que hay una clara excursión significativa del aumento de glucosas en todas las tomas en dichos pacientes, incluso en la glucosa inicial y en la glucosa promedio flexible, lo que quiere decir que hay una tendencia clara y marcada de hiperglicemia en estos pacientes. Con todo lo dicho ya anteriormente, hemos podido ver que los pacientes diabéticos infectados por neumonía COVID-19 y que presentan una necesidad clara de soporte oxigenatorio van a presentar hiperglicemias desde el inicio de la hospitalización. Y el uso de la dexametasona, que es el corticoide empleado en estos casos, va a duplicar incluso sus valores de glucosa. Por ejemplo, si un sujeto viene con valores de 300, puede alcanzar posteriormente al inicio del corticoide valores de 600. Y si viene con valores de 400, ya que por su enfermedad va a estar descompensado, puede alcanzar hasta valores de 800, lo cual son cifras muy elevadas y las cuales tenemos que tener en consideración cuando nos venga un paciente diabético, porque esa va a ser la realidad que vamos a tener desde el inicio. El estudio Recovery y un metaanálisis reciente de Stern colaboradores publicado en el 2020, pues nos menciona de que la corticoterapia va a incrementar la glicemia y esta glicemia no va a ser en tan solo una hora al día, sino va a ser sostenida durante todo el día. Asimismo, se ha visto en la literatura científica ya está bien establecido de que a un paciente que nosotros usemos el corticoide, vamos a precipitar la aparición de este diagnóstico si este sujeto ya está sensibilizado, si tiene factores de riesgo, por lo cual tenemos que tomar en cuenta en todos los pacientes que vamos a iniciar este tratamiento corticoterapia, ¿no? Entonces, por lo cual nosotros recomendamos que tiene que haber una evaluación personalizada para establecer el riesgo y el beneficio que va a ocasionar el uso de un corticoide en nuestra población. Asimismo, las guías clínicas establecen que la insulinoterapia en hospitalización, pues el esquema que ampliamente usamos es el esquema Vassar-Bol. Debemos tomar en cuenta todos los médicos e incluso los servicios de cada institución. Asimismo, mucha literatura científica recalca, ¿no?, de que es mejor que cada institución elabore su propia guía que se ajuste a la realidad de su población. A nivel de lo que es el Reino Unido, se hizo una reunión de expertos en donde se vio que los pacientes que presentaban el diagnóstico de diabetes mellitus
y que presentaron un cuadro de neumonía por COVID-19, los cuales requirieron oxigenoterapia y por ende el uso de la corticoterapia, ya que recordemos que la dexametasona es un pilar fundamental en el tratamiento en estos pacientes, van a presentar un mayor requerimiento de la insulina. Por eso, lo que ellos recomiendan en estos casos es tener un estricto control glicémico. Actualmente, aún no disponemos de ensayos clínicos que sustenten la toma de decisiones en este tipo de la población, por lo cual nosotros esperamos que en futuras investigaciones se pueda tomar esto en cuenta y así tener un esquema claro y específico en este grupo de la población y así desde el inicio tener un control estricto de lo que es la glicemia en los pacientes diabéticos que necesiten corticoterapia. En las limitaciones del estudio, bueno, no es un estudio experimental, no contamos con hemoglobina glicosilada al ingreso de todos los pacientes, ya que solo se tomaron a los que tenían ya el diagnóstico de diabetes al ingreso. Asimismo, tenemos un limitado número de controles de glucosa y, bueno, hubo diferencias en las dosis de corticoides. En algunos se les administró 4 miligramos, pero en la mayoría fueron de 6 miligramos. Y también hubo una diferencia en el horario de aplicación, y esto se dio a que, más que todo, al criterio del médico que estaba encargado de esa área. Posteriormente, al ver todos estos datos, podemos llegar a la conclusión de que los pacientes que usaban corticoides para el tratamiento por neumonía en COVID-19 aumentaron la glucosa promedio del día. Y esto sobre todo se dio en las de las 6 de la mañana y en las de las 10 de la noche. Incluso el incremento fue más significativo en los pacientes que ya tenían el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. El impacto de nuestro estudio es de que el incremento considerable de la glicemia en los pacientes diabéticos con uso de corticoterapia, que en este caso va a ser lo que es la dexametasona, debe ser tomado en cuenta desde el inicio del ingreso en la hospitalización, para así evitar complicaciones agudas y lo peor, que haya un aumento de la mortalidad en esta población. Quiero agradecer enormemente a todo mi equipo de trabajo, ya que sin ellos no se ha podido terminarlo. Asimismo, por haberme impulsado a participar en este concurso. También a mi servicio de endocrinología de mi querido Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y a todo el personal, tanto enfermeras y técnicos que nos ayudaron a realizarlo. Sin nada más que decir, les agradezco por su atención. Estimada doctora Blanca, muchas gracias por su presentación. La felicitamos y también felicitamos su esfuerzo y a todo su servicio. Dejo la palabra a los doctores Moisés Rosas y Noel Barengo, quienes van a hacer las preguntas respectivas y los comentarios necesarios. Nuevamente, gracias y felicitaciones. Gracias, doctor. Muchas gracias, Miguel. Moisés, parece bien, empiezo yo y después de la siguiente presentación hacemos el orden al revés. Intenta ser como corto. Primero, Blanca, muchísimas gracias. Felicitaciones por un excelente trabajo. Bien interesante, aprendí también muchas cosas. Algunos comentarios y recomendaciones y también unas preguntas. Parece que el objetivo, realmente en el objetivo estudio, recomiendo usar la palabra asociación. Es más claro. Además, yo creo que en su estudio era más como en un estudio sobre modificación de efectos. Si cree que el objetivo, quizás la mejor manera como describir el objetivo sería que si tener diabetes modifica la asociación entre el uso de corticoides y la variación de la glucemia. Puede ser un poco más claro, porque me demora un poquitín tiempo como entender que si todo tiene diabetes, o sea, no diabetes, o sin diabetes, eso ayudaría un poco para mejorar un poco el objetivo del estudio. Después ya me quedó claro en cada minuto más cuando explicó. La introducción creo que fue muy bien y claro y también ayudó mucho para entender el tema. De parte de metodología sugiere que pone un poco más énfasis en las diapositivas, fragmentarlos un poco más, porque fue muy corto. Así, por ejemplo, en primera diapositiva que
inicialmente no entendí que si los 53 pacientes son con diabetes o son los dos, sin y con diabetes. Después eso me quedó más claro. También sería bien tener unas diapositivas sobre la descripción y de cada variable que usa en el estudio, porque uso varios estudios en el parte ajustado. Y también un poco más información sobre los modelos que uso, porque no creo que muchos entienden que es el regreso en PAGE. Así sería bien explicar un poco más sobre cómo funciona el modelo, los conceptos básicos para que entendamos, ya antes que muestre pues la imagen. Y hacía algunas cositas para mejorar el diseño, por ejemplo, la variable edad era como bajo de variable sexo y es una variable aparte, cositas pequeñas para mejorar un poco el diseño. En la tabla 3 tengo una pregunta sobre tabla 3 y tabla 4. No sé si puede regresar a tabla 3. Sí, doctor. Bueno, asimismo agradecerle por sus recomendaciones que las voy a tener en cuenta. Claro, listo. Bien. Bueno, inicialmente no entendí que análisis bivariado, que si esa fue la diferencia, valor basal y no, después, bueno, después me entendí que son parte del análisis, porque se muestra valor basal, después intenté ver si los 23.9, si es la diferencia o si muestra asociaciones o diferencias. Y en la tabla 4, cuando muestra, después es multivariado, pero sería muy bien primero indicar qué variables entrar en modelo, porque ve que obesidad no entra en modelo, a menos el modelo de glucosa 6 de mañana y glucosa promedio para y me imagino entra el promedio porque no entra a las 6 en la mañana, así, pero no sé, los demás variables, me imagino es ajustado por sexo, edad, algunas otras variables. Es muy bien dar la información. Y mi pregunta es que cuando muestra lo de uso de corticoide, ¿eso incluye todos los 53 pacientes o solo los no diabéticos? Doctor, incluye a los 53 pacientes. Ok, bien. En todos ellos se les inició corticoterapia desde el ingreso de la hospitalización, ya que presentaron cuadros de neumonía por COVID-19 con dificultad respiratoria y requirieron oxigenoterapia. Ok. Sería bien mostrar los datos de lo de no diabetes, porque tiene diabetes. Me gusta ver también el cambio si no tiene diabetes, porque es el grupo Ah, de comparación. Y, y bueno, eso es más o menos mis comentarios generales y voy a pasar la palabra a Moisés para que sigue preguntando. agradezco, doctor. Sí, buenos días con todos. Doctora Carranza, muy buenos días. Doctor Moisés, bueno. Primero felicitarla porque hacer investigación en las condiciones de pandemia que pasamos es un esfuerzo extraordinario y veo que ha trabajado con un excelente grupo de trabajo. Me parece muy interesante el estudio. Una pregunta inicial. Al final de la presentación usted muestra un paper. ¿Ese paper está basado en esta documentación, en este estudio? ¿Es el mismo estudio? Sí, sí, doctor. Recientemente ha sido publicado. ¿Al de aquí? ¿A ese Sí, se refiere? sí, sí, sí. Sí, sí, doctor. Es el Ok, mismo estudio. de acuerdo. A ver, yo coincido con el doctor Barengo en el sentido que la presentación resume elementos fundamentales para su valoración. Se requería un poquito más de detalle para saber exactamente cómo ha procedido en el examen. Efectivamente, yo también he sufrido bastante para entender y aún no entiendo a qué se refiere cuando dice análisis bivariado, porque cuando no sabemos si es bivariado porque está usted teniendo como variable dependiente la glucosa, obviamente, pero la variable independiente en ese análisis bivariado tendría que ser o es antes y después, o es la hora de la evaluación, o qué es exactamente, ¿no? Entonces, con la presentación no se logra discernir bivariado en qué sentido. ¿Cuál es la segunda variable o la variable independiente de este análisis bivariado? La otra cosa, efectivamente, es que el modelo, las siglas PAGE, Sí. General Estimator, puede ser, no sé qué modelo es, y le confieso que la parte de modelamiento es muy fuerte,
pero así todo no logro a la fecha saber qué modelo es. ¿Qué modelo es el de...? Bueno, esa información lo manejó más que todo el estadístico de nuestra investigación, pero se tomó en cuenta esto ya que va a contemplar las mediciones de la glicemia durante todo el día. Entonces, todos los cambios que van a presentar la glucosa después de la administración de corticoides en el periodo de las 24 horas. Por eso Ya, optamos por utilizarlo. claro, ok. No tenemos, digamos, detalle de cuál es la distribución del modelo, la distribución teórica que sigue el modelo, ni, digamos, qué valores. La variable dependiente entiendo que es la glucosa. En la independiente principal, no sé si es la hora de la medición, no sé si, digamos, es efectos fijos o efectos aleatorios. Ahí hay información crucial para la valoración que no está, digamos, mostrada y que sin duda es valiosa, ¿no? Si ha merecido una publicación, una revista indizada, definitivamente el estudio es muy interesante. Entonces, en vista que no tengo, digamos, esta información, voy a pasar a hacerle preguntas un poquito más generales. ¿Cuál cree usted, doctora, que es el elemento que aporta? O sea, ¿qué es lo que no se sabía y ahora sabemos después de su investigación? Ya. Bueno, la información nosotros queremos que llegue a los médicos en general. Como de por sí nuestra especialidad, nosotros nos enfocamos en los diabéticos, tener un control adecuado de glicemias, los médicos de otras especialidades o incluso los médicos generales, en algunos casos, no digamos que en todos, no tienen muy claro esto. Entonces, lo que nosotros queremos llegar acá es concientizar sobre la tríada básica en esta pandemia, que es COVID-19, diabéticos y el uso de la corticoterapia. Entonces, si bien se ha demostrado en diferentes estudios, y de por sí ya está bien establecido, de que el uso de dexametasona en estos pacientes va a conllevar a que haya una disminución de la mortalidad, pero por otro lado tenemos que los pacientes son diabéticos y en ellos tenemos que tener en cuenta. Si nosotros desde el inicio nos olvidamos de esto y no lo tenemos en consideración, pues los valores de glucosa van a estar completamente alterados. Entonces, en nuestro estudio hemos podido ver que las glucosas se han duplicado. Entonces, para nosotros esto es un hallazgo muy importante, ya que si nuestro paciente diabético desde el inicio no se controla y no hay un seguimiento especializado, entonces por más que nosotros le indiquemos corticoterapia, esta mortalidad no va a disminuir. ¿Por qué? Porque en contraparte va a tener lo que es el aumento de las glucosas, que esto sí va a conllevar a que haya un aumento de la mortalidad. Entonces, más que todo, queremos que estos pacientes tengan un enfoque global y sobre todo se insista en ver que estos pacientes tengan un monitoreo constante de la glicemia y un tratamiento oportuno y adecuado. Otra pregunta que me sugiere el estudio es, usted ha mostrado que la variabilidad de la glucosa diaria en pacientes con diabetes es mayor que aquella de pacientes sin diabetes, ¿verdad? Sí, sí, doctor. A ver, si ese es el caso, este elemento o esta diferencia no se conocía antes del estudio o se presumía o es un hallazgo esperado o es un hallazgo inesperado. Ya. De por sí ya se ha visto en la literatura científica que el uso de corticoides va a ocasionar efectos deleterios en la población en general, porque va a incrementar lo que es la resistencia a la insulina. Y esto se ha visto que incluso antes de la pandemia esto podía llegar hasta el 40 al 60% más. Entonces, ya aunando a un tratamiento de un corticoide y un paciente que ya está estresado por la hospitalización y aparte tiene un proceso inflamatorio, estas glucemias se van a elevar. Si bien en nuestro estudio hemos visto que hubo un aumento en la población diabética y no diabética, en los dos hubo un incremento, pero en los diabéticos fue más significativo.
Ahora, si bien como usted dice, anteriormente ya estaba establecido, sí, ya se ha visto que el uso de corticoides va a incrementar en la población general los valores de la glicemia por los mecanismos del aumento de la resistencia, el aumento de la producción de lo que es la glucosa. Pero aquí en nuestro estudio nos hemos querido enfocar en ver cuál es la variación de esta glucosa y los valores que puedan llegar estos pacientes con el uso de esta corticoterapia. Aquí hemos podido ver que los pacientes que tenían diabetes mellitus, en ellos se tenía que tener mucha consideración porque podían llegar hasta el doble de los valores. Caso contrario, que no se vio en los que no tenían diabetes, que en ellos sí había un incremento, pero no fue tan considerable como en el anterior grupo. Una pregunta al respecto. Un elemento que no estoy seguro, creo que sí lo ha mostrado. ¿Podemos ver las características basales de los pacientes del grupo? Sí, claro, doctor. A ver. En la primera tabla. Ok. Estos pacientes en relación a COVID, estos pacientes fueron todos hospitalizados y estuvieron bajo terapia ventilatoria, estuvieron en respirador. Ya, en ese punto, todos los 52 pacientes de nuestro estudio ingresaron con un cuadro de neumonía por COVID-19, el que requirió soporte oxigenatorio. Ahora, todos estos pacientes estuvieron en áreas de medicina en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, los cuales requirieron tanto cánula binasal y en la mayor parte máscara de reservorio. Nosotros no contamos en nuestro estudio con pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva o en todo caso flujos muy elevados de oxigenoterapia, como en el caso de los cánulas de alto flujo. En eso no, solo máscara de reservorio en la mayor parte de la población y cánula binasal. Ambos grupos son comparables en la dosis de corticoides? ¿Tenemos esa tabla? No. Esa tabla no lo tenemos porque, bueno, en la limitación de nuestro estudio es de que las dosis de los corticoides no fueron iguales en ambos grupos, en toda la población, ya que en algunos se les dio 4 miligramos de dexametasona y en otros 6 miligramos. Y esto realmente quedó más que todo al criterio del médico tratante que le tocaba turno en ese día, ¿no? Entonces, por eso no lo hemos considerado. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, muy amable, felicitaciones nuevamente. Gracias, doctor. No tendría más preguntas por ahora. Yo tampoco, creo que seguimos, muchísimas gracias, creo que seguimos con la siguiente presentación. Gracias, doctora Carranza, por su presentación. Muchas gracias a todos por su atención y espero que este estudio logre el impacto que nosotros queremos. Listo. Continuamos con las presentaciones. En esta oportunidad se va a presentar el doctor Carlos Cárdenas.